Hoy iniciamos un capítulo nuevo. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Dios amado, te damos gracia. Padre Celestial, mira este capítulo que vamos a leer el día de hoy, de este audiolibro que estamos leyendo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos cubra con su preciosa sangre. En esta hora depositamos nuestra mente y nuestros corazones delante de ti. Sellamos toda brecha ahora, Señor, para que ninguna transferencia haya en nosotros. Que al leer este libro, Señor, tú guardes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser sea guardado. Nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda enviación demoníaca a nuestras vidas o a nuestra familia. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia. Cubrimos la familia y las personas que estarán escuchando este audio. Donde quiera que se encuentren en el mundo, declaramos la sangre de Jesucristo sobre ellos. Si está leyendo este libro o escuchándolo, la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha traído esto para edificar nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 12. Segunda parte. El cuerpo de Elaine se apoyó en el mío y recobró el conocimiento. Le conté el incidente y cómo Yashun había tratado de usar mi espíritu. Dime, Elaine, ¿utilizaron los demonios tu espíritu de esa manera antes de que te entregaras a Cristo? Claro, muchas veces. No podía impedirlo. Me castigaron varias veces por tratar de impedirlo. Yashun es un demonio muy poderoso. Él y otros demonios como él utilizaban el espíritu de los miembros de la secta a su antojo. A veces esto resulta en debilitamiento y enfermedad para la persona. Satanás nunca pide, sencillamente toma. Más tarde en la noche me desperté violentamente cuando las manos de Elaine, bajo el control de Yashun, me agarraron por el cuello. Yo estaba tan agotada que había caído rendida y no había sentido a Elaine entrar en el cuarto. Luché frenéticamente para soltarme del acero de aquellos dedos que me estrangulaban. Mentalmente invoqué al Señor y Él me dio fuerzas. De algún modo logré soltarme antes de desmayarme por falta de oxígeno. Rodamos en la cama y caímos al piso, enredados en desesperada lucha. Olas de temor me asaltaron. Boqueando para respirar, repetía: te derrotaré en el nombre de Jesús. Vete ahora mismo. Luchó desesperadamente con maldiciones y amenazas, pero insistí en ordenarle que saliera en el nombre y con la autoridad de Jesús. Por fin, con un último chillido de furia, salió. Instantáneamente hubo una gran quietud y una paz en el cuarto, como no habíamos experimentado desde la vez que apareció el cilindro de luz. Como siempre, el Señor me había dado la fortaleza que necesitaba, pero las heridas se demoraron varias semanas en sanar. Tenía la laringe tan lastimada que tuve dificultad en hablar por varias semanas. De nuevo, respiramos con alivio pensando que nuestro problema con la entrada de espíritus humanos había terminado. Qué equivocadas estábamos. En los siguientes 2 días, repetidas veces los espíritus de varios brujos y brujas nos atormentaron. Después de mucha oración e investigación, descubrimos que hay 3 niveles en el alma que controlan el espíritu: el consciente,
el subconsciente y un profundo tercer nivel inconsciente. Estos son, claro, los 3 niveles en la mente. Es este tercer nivel inconsciente el que los demonios usan mucho. Elaine tuvo que pedirle al Señor que se ocupara de los 3 niveles en que el alma controla al espíritu. Cuando lo hizo, quedó sellada por el Señor. Desde aquel día, ni ella ni ningún demonio o persona ha podido volver a utilizar su cuerpo espiritual ni entrar en ella por esa puerta. Durante nuestras batallas fui adquiriendo conciencia, no solo del mundo espiritual, sino también de los ángeles de Dios. Una noche, poco después de la lucha con Yashun, caí enferma y me sentía más agotada y débil que nunca. Los demonios vieron esto y se volvieron más agresivos en sus ataques físicos. Cuando uno de los demonios salió a la superficie y trató de tomarme por la garganta, alardeando ser más fuerte que los demás, el Espíritu Santo me ordenó: no resista, que yo me encargaré de este. Obedecí al instante. Con la esperanza ferviente de haber oído bien al Señor, las manos del demonio que controlaban el cuerpo de Elaine ya se cerraban en mi cuello. De repente, uno por uno de sus dedos fueron siendo apartados de mi garganta. Luego sus manos fueron alejadas de mí, empujadas hacia abajo y firmemente e impotentes, puestas en cruz frente a mí. Yo no podía ver la fuerza que sujetaba las manos del demonio, pero éste parecía luchar con algo y maldecía a viva voz. Como sus brazos permanecían firmemente sujetos a pesar de sus protestas, me miró y gruñó: quítame de arriba a esos ángeles que me hacen daño. Con gran gozo alabé al Señor por su ayuda y alegre le respondí al demonio: demonio, yo no puedo darle órdenes. Si quieres que te suelte, tiene que pedírselo a Jesús, no a mí. Aquel demonio se fue casi al instante. Durante los siguientes días recibí ayuda de los ángeles muchas veces. A veces los demonios se referían por nombre a los ángeles. A veces respondían a regañadientes preguntas que yo no podía escuchar con mis oídos físicos, pero que obviamente los ángeles formulaban. Más de una vez la mano de un demonio era detenida en seco en el aire al tratar de golpearme. Me sentí muy confortada y alentada al comprender que los ángeles estaban allí. Una noche, como a la mitad de las 8 semanas de batalla, Dios nos dio nuevas instrucciones. Eran como las 3 de la mañana. Yo había estado luchando sin cesar con los demonios en Elaine desde que llegué del trabajo aquella tarde. Agotada, Elaine se había quedado dormida y yo estaba sentada en el sofá con las rodillas arriba, la barbilla entre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas, ponderando los acontecimientos durante la batalla de aquella noche. Los demonios llegaban con más fuerza, eran más difíciles de confrontar y yo estaba cada vez más débil físicamente. Estaba bien preocupada por esto. En la última semana le había estado pidiendo al Padre que me revelara qué más podía hacer para fortalecerme contra los demonios. De repente percibí una presencia en el sofá junto a mí. Aunque no había hecho ningún ruido, salté y miré. En el sofá junto a mí se hallaba el hombre más alto y mejor desarrollado que yo haya jamás visto en mi vida. Supe inmediatamente que aquel hombre no era humano. Tenía un pelo dorado, resplandeciente, ojos azules profundos y la sonrisa más encantadora que yo había visto. Estaba bien afeitado y un pliegue profundo partía su mejilla
al sonreírme. Vestía de blanco esplendente, con un cinturón dorado y una enorme espada en su lado. Su capa estaba ribeteada de un cordón dorado que sin duda era oro puro. Llevaba también pantalones blancos bien sueltos y sandalias doradas. Su piel estaba bellamente dorada de sol. De él emanaba una luz como un poder que nunca yo había sentido. Inmediatamente dijo: mujeres, les traigo un mensaje del Padre. Antes de que pudiera decirme más, lo interrumpí, no con mucha cortesía, y le dije: un momento, ¿quién eres? Soy tu ángel guardián. Me impresionaba no solo su tamaño y sus brillantes vestiduras blancas, sino la mirada de pureza de sus ojos. Sin embargo, el versículo de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, saltó en mi mente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. También recordé 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Con estos versículos rondándome en la cabeza, le dije bruscamente: bueno, he encontrado demonios que han afirmado ser mis guardianes. ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirve? Sirvo al Señor de las huestes. No me basta, porque Satanás dice ser eso. Sonrió de nuevo y respondió: sirvo al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesucristo, quien nació de una virgen, vino a la tierra en carne, murió en la cruz y se levantó de la tumba 3 días más tarde. Este mismo Jesús, que es Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo, es mi Señor y mi dueño. Me sentí aliviada porque había salido airoso de la prueba que nos da el Señor en 1 de Juan 4:1. Ningún demonio hubiera hecho una declaración semejante, porque Satanás lo despedazaría al instante. Ah, qué bien. Perdóname, pero tenía que estar segura de quién eres. Temía que fuera un demonio disfrazado tratando de engañarme. El Padre me envió para infundirte valor. Me dijo, tras asentir con la cabeza: no tengas miedo, ni te desanime, porque estamos contigo para protegerte en cada paso. La batalla va a intensificarse de aquí en adelante. El Padre dice que no dejes de traer puesta la armadura de Dios. ¿Te refieres a la armadura de Dios de Efesios 6? Efectivamente, Efesios 6, 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores de este mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firme. Y habiendo acabado todo, estad pues firme, ceñido vuestros lomos de verdad, vestido de la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salud, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Pero dime, le pregunté,
¿Cómo se pone uno esta armadura? Ora así: Padre, te ruego que me pongas la armadura completa ahora mismo. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. ¿Con cuánta frecuencia debo de pedir la armadura? Se sentó unos segundos con la mirada hacia arriba, movió la cabeza en gesto afirmativo y se dirigió a mí. Dice el Padre que una vez cada 24 horas es suficiente. Así como Jesús dijo, estando en la tierra, que debía tomar la cruz cada día, todos los días debes ponerte la armadura y prepararte para la batalla. Entiende que esto es muy importante. No olvides pedirlo todos los días. Sin la armadura te van a hacer daño. Lo que no entiendo es que no puedo ver la armadura y la Biblia parece referirse a algo simbólico. ¿Dónde va la armadura? La armadura de Dios va en tu cuerpo espiritual. La palabra de Dios dice bien claro que ustedes están enfrascados en una batalla espiritual, por lo que la armadura es también espiritual. Tienes que escudriñar más las escrituras en cuanto a esto. Al siguiente día encontré el versículo que muchas veces pasamos por alto. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. La sobria expresión del ángel se iluminó. Tú siempre tienes muchas preguntas, me dijo. Dice el Padre que tienes permiso para preguntarme cuanto quieras, que yo te contestaré. Muchas preguntas bullían en mi cabeza. ¿Cómo es Jesús?, le pregunté. Era una pregunta cuya respuesta siempre había anhelado recibir. Háblame de él. Hace tanto tiempo que quiero conocerlo mejor. El ángel se reclinó en el sofá con las piernas cruzadas en posición de relajamiento. Jesús es tan bello, una sonrisa suya basta para llenar el universo entero de calor y de amor. Jesús trabaja tan intensa e insensatamente por su iglesia que no hay detalles en cuanto al cuidado de cada uno de los suyos, tan pequeño que no lo atienda plenamente. Constantemente está cuidando de su pueblo y llevando a otros a su iglesia. Su gloria se extiende sin reserva por todo el universo y allende el universo. No tiene fin. Me senté a meditar sus palabras, tratando de imaginármelo todo tal cual es. Siempre he pensado que la gloria de Jesús debe ser algo así como una bella sonrisa. Es decir, todo está oscuro y de repente el horizonte se va tiñendo de luces y colores hermosos. La luz y los colores van aumentando en intensidad y belleza a medida que el sol va surgiendo en el horizonte. Al hacerlo es tan brillante, tan lindo. ¿Será así la gloria de Jesús al acercarse a uno?, le dije. Así mismo. Exactamente. Nos sentamos y conversamos como por 2 horas. Nunca olvidaré aquella maravillosa experiencia. El amor de Dios que irradiaba aquella criatura era tan intenso que obtuve una nueva percepción de la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. El ángel me dijo que el Señor se ocupa tanto de sus hijos que cada vez que uno de ellos llora, envía un ángel a sostenerlo en sus brazos y consolarlo. La persona no se da cuenta, por supuesto, pero es así. El ángel me dijo también que Dios ha creado a todos sus ángeles con tanto amor que cada persona tiene un ángel de la guarda que le protege, porque Él ama tanto a esa persona que solicitó del Padre que se le concediera la tarea de guardarla desde que nace. Me acordé de Hebreos 1, 13, 14 que dice: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Aquella noche
aprendí muy profundamente el significado del versículo que dice: antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son la que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, verso 9 y 10. El ángel me había señalado muchos pasajes bíblicos que al estudiarlos en oración me revelaron mucho más de los increíbles planes de Dios para con su pueblo en el futuro. La batalla arreció mucho tras aquel encuentro con el ángel, pero hallé que cada día al clamar al Padre por la armadura me fortalecía y no sufría en mi cuerpo tanto como resultado del constante conflicto con los demonios. Durante este tiempo de batalla comprendí que había llegado al punto en que ya no me importaban las posesiones ni ninguna de las actividades sociales que solía disfrutar. Me estaban volviendo muy diferente de las experiencias, excepto ocasionalmente con el pastor Pat. No sabía que nadie más que me pudiera entender. Me preocupaba que estuviera perdiendo el balance. Le presenté el problema al Padre en oración y descargué mis dudas y temores. Sabía que no era tan inteligente como para detectar y deducir los engaños de Satanás. Así es que debía de tener fe en que el Señor me mostraría cuando estaba a punto de caer en una trampa. En ese momento el Señor me indicó que leyera la primera epístola de Pedro. Reconozco que me sentí un tanto desilusionada porque no comprendía en qué sentido me ayudaría, pero obedecí al Padre. Al leer, el Señor me dio una nueva recepción de aquellos preciosos versículos a los extranjeros esparcidos. Primera de Pedro 1:1. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Segunda de Pedro 2:11. Entonces el Señor trajo a mi atención dos pasajes más. Bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Misericordia mía y castillo mío, altura mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que allana mi pueblo delante de mí. Salmo 144, verso 1 y 2. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17 y 18. Hay un precio que se paga cuando fijamos los ojos o la atención en lo que no se ve. Nos volvemos extranjeros y peregrinos en este mundo. En verdad no tenemos una patria en la tierra. Llegaremos a la patria solo cuando Jesús regrese a llevarnos a vivir con Él. Con el transcurso de las semanas aumentaba mi preocupación de que la intensa batalla con los demonios estaba destruyendo el cuerpo de Elaine. Muchas veces le pregunté al Padre por cuánto tiempo más se prolongaría y siempre su respuesta fue: hasta que hayan aprendido lo suficiente. Por fin llegó el día en que el Padre me dijo que llamara al pastor Pat para que fijara el momento de la liberación final de Elaine. Así lo hice, pero sin que Elaine lo supiera. Si se lo decía, los demonios que habían en ella lo escucharían y harían lo posible por impedirlo. Cuando el día de la liberación final se acercaba, los demonios y los espíritus de los brujos y brujas locales estaban siendo un problema cada vez mayor. Como no los veía, no estábamos
prevenidos del ataque. Constantemente Elaine y yo éramos levantadas en peso y arrojadas por la habitación. Los muebles y otros objetos frecuentemente eran lanzados contra nosotras por seres invisibles. Estábamos arañadas de pie a cabeza a causa de los ataques. Por fin llegó la víspera de la liberación de Elaine. Estábamos totalmente agotadas y me temía que Elaine estuviera también muy enferma. Tratábamos de tirarnos a descansar, pero continuamente algún espíritu invisible nos lanzaba de la cama contra el piso o contra la pared. Había una creciente presencia del mal en la casa que pesaba enormemente en mi espíritu. Aún el aire parecía tan denso por el mal que se hacía difícil hasta respirar. Tarde en la noche, estaba yo sentada al borde de la cama de Elaine, acurrucándola en mis brazos, tratando desesperadamente de sujetarla y escucharla con mi cuerpo de los continuos ataques. Elaine estaba tan débil que ya no tenía fuerza ni siquiera para resistir los ataques. Con lágrimas en los ojos le pedí a viva voz al Señor que nos ayudara. ¡Huye! Fue la palabra que de pronto centelló en mi espíritu con gran fuerza. ¡Huye! Entonces el Señor me inundó la mente con el pasaje Mateo 2, en que un ángel le indicó a José a medianoche que tomara a María y al niño Jesús y huyeran a Egipto. Comprendí que tenía que tomar a Elaine y correr o nos matarían. Le pedí al Señor que nos envolviera para que los demonios y los espíritus humanos no nos vieran salir. Inmediatamente los ojos espirituales se me abrieron y vi un círculo de poderosos ángeles guerreros que nos rodeaban. Elaine estaba apenas consciente y no podía dar un paso. Yo no estaba mucho más fuerte que ella, pero sabía que teníamos que obedecer aquella urgente orden. Así que me tiré de la cama con Elaine en brazos. Me fui de bruces con el peso de Elaine cuando escuché que uno de los ángeles dio una orden e inmediatamente 2 ángeles nos levantaron y nos llevaron al automóvil. Pusieron a Elaine en el asiento de atrás y le ciñeron el cinturón de seguridad antes de cerrar cuidadosamente con llave la puerta. Ya estaba totalmente inconsciente. Como no sabía a dónde ir, solo eché a andar el automóvil. Era una bella noche en la que la estrella y la luna brillaban intensamente. Ya en la carretera, el Señor me permitió ver a través de mi espíritu lo que estaba sucediendo en casa. Los demonios y los espíritus humanos nos buscaban frenéticamente por la casa y el patio. Alabé al Señor por su bondad y su misericordia para con nosotras. Satanás y sus siervos no tenían idea de dónde estábamos. Estábamos completamente escondidas. Entonces el Señor me indicó que fuera a casa de mi hermano. Llegamos como a las 3 de la mañana y allí pasamos el resto de la noche. A la mañana siguiente puse a Elaine en el auto y nos dirigimos a la iglesia. Como a medio kilómetro de la iglesia, Elaine se volvió y me dijo: Rebeca, no me has dicho a dónde vamos. Sé sincera y dime qué está pasando. Nos dirigimos a la iglesia. Hoy es el día que el Señor ha señalado para tu liberación definitiva. Estupendo, fue lo único que alcanzó a decir. Inmediatamente los demonios se manifestaron. Estaban enfurecidos y chillaban como locos. Gracias al Señor que había obedecido y que le había puesto el cinturón de seguridad a Elaine y la había echado el pestillo a la puerta, si no, los demonios se la hubieran lanzado del auto. Al doblar la esquina de la iglesia, la lanzaron del auto. Al doblar la esquina de la iglesia, lucha por escapar se volvió frenética.
pero el Señor lo tenía todo bien planeado. Al estacionarme y volverme para tratar de sujetar a Elaine, mi amiga Judy, que estaba allí para ayudarnos, se acercó rápidamente al auto con una Biblia abierta en la mano. Abrió la puerta de Elaine y dijo: escucha el pasaje que el Señor nos ha dado para hoy. Alabarte he con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Invocaré al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. En el día que clamé, me respondiste. Esforzaste con fortaleza en mi alma. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos de Jehová. Que la gloria de Jehová es grande, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y salvará tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Mientras Judy leía aquellas bellas palabras, los demonios se aquietaron en Elaine y quedaron bajo control. Entonces Judy y yo ayudamos a Elaine a salir. Cuando llegamos a la puerta de la iglesia, comenzó de nuevo la frenética lucha, pero de nuevo el Señor lo tenía todo listo. El pastor Pat y su ayudante nos recibieron a la puerta de la iglesia. Cada uno agarró a Elaine por un brazo. Veo que por aquí tenemos algunos demonios que no están muy contentos, exclamó el pastor Pat. Demonios, callen y tranquilícense. Lo ordenamos en el nombre de Jesucristo. Si el Señor no hubiera tenido allí a aquellos hombres para que nos ayudaran, dudo que Judy y yo hubiéramos podido conducir a Elaine por el pasillo hasta la oficina del pastor. Inmediatamente cuando los cinco entramos a la oficina, Inmediatamente cuando los cinco entramos en el estudio y cerramos la puerta, la batalla comenzó y rugió por las siguientes 10 horas. Los demonios eran como animales salvajes enjaulados y peleaban desesperadamente porque sabían que les había llegado la hora, pero no tenían ni la más mínima posibilidad de ganar, porque el poder y la presencia del Señor era formidable en aquella oficina. Aquel día estará siempre en mi memoria como una de mis más bellas experiencias. El Señor lo tenía todo bajo control y la coordinación era absolutamente perfecta. Primero usaba a uno, después al otro. No habíamos podido liberar completamente a Elaine antes porque no sabíamos qué puerta había que cerrar en ella. Aquel día el Señor nos lo fue revelando poco a poco. Cuando una persona está tan poseída como Elaine, a los demonios hay que irlos sacando de adentro hacia afuera. He confesionado una lista de las puertas en el orden en que deben ser cerradas. El Señor nos mostró aquel día y en muchísimas otras ocasiones desde entonces que es mucho más fácil, eficiente ir limpiando al individuo por áreas en vez de ir sacando determinados demonios. Además, de esta manera la persona que está liberando controla a los demonios en vez de esperar a ver que se manifiesta. El líder o la cabeza de cada área es echado fuera simultáneamente con sus subordinados. Son demasiados los demonios para tratar de irlos sacando uno por uno. Tomaría demasiado tiempo.
y haría que los participantes se cansaran demasiado y se desalentaran. El demonio legión puede tener como 4,000 subordinados. En Lucas 8, el Señor nos dio el ejemplo de echarlos fuera a todos de una vez. En la mayoría de las personas, que han estado muy envueltas en el ocultismo, hay una puerta para Satanás, para el mismo Satanás. Esta puerta bien profunda la mantiene abierta un demonio de muy alto rango que se autotitula Hijo de Satanás. Nota, este título cambia según las diferentes zonas geográficas y el nombre de cada demonio en particular cambia también, y son demasiado numerosos para poder hacer una lista. Para establecer autoridad sobre un demonio basta especificar su función. Esta puerta le permitía a Satanás entrar en la persona y hablar y actuar a través de su cuerpo como se le antoje. 2. Lo siguiente es el espíritu humano. Hay un demonio de alto rango sobre todo el espíritu. Este demonio suele ser llamado espíritu guía, pero puede adoptar diferentes títulos en varias zonas. Manchan era un espíritu guía del aire. Luego hay 3 áreas dentro del espíritu y cada área tiene un demonio jefe con muchos subordinados. Las 3 áreas del espíritu son la conciencia o capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, la intuición o capacidad de discernir al Señor o sentir su presencia, la adoración es el área a través de la cual adoramos al Señor en espíritu, como dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 3. El alma tiene varias áreas. El demonio jefe de toda área del alma se refiere a sí mismo como demonio de poder. De estos demonios de poder hablaremos con detalle en el capítulo 14, donde se abordará el tópico del espíritu controlado por el alma. Hay 6 áreas en el alma. Las primeras 3 tienen que ver con el control del espíritu: conciencia, subconsciencia e inconsciencia. Luego hay 3 áreas más: voluntad, mente y emociones. Repito, cada una tiene un demonio jefe con subordinados. 4. Por último está el cuerpo físico. El demonio jefe del cuerpo, por lo general, es un demonio de la muerte, como Yagó. Son poderosos, muy capaces de causar en poco tiempo la muerte de una persona, que habitan con enfermedades si el Señor no los frena. Las áreas del cuerpo son el cerebro, o sea, el órgano físico, el resto del cuerpo físico mismo, el sexo. El demonio jefe de esta área mantiene abierta la puerta que da a Satanás el derecho legal a tener relaciones sexuales con las personas, y lo mismo a otros demonios. Hay muchos pasajes que se refieren a lo que acabamos de mencionar y las confirman. Ni el tiempo ni el espacio nos permite hacer una lista de todos los pasajes. El que nos es más importante es: y el Dios de paz os santifique por completo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Si usted tiene más preguntas en cuanto a estas áreas, les recomendaría que se leyera el libro El hombre espiritual de Waxman Nee, que da excelentes referencias bíblicas y explicaciones de estas áreas. El ayudante del pastor nunca había estado en una sesión de liberación y no supo de esta sino hasta como media hora antes de que comenzara. Me resultó simpático el comentario que hizo cuando nos tomamos un descanso como a la mitad del trabajo. Todo esto hace que el cortar el césped me parezca horriblemente trivial.
Entonces nos contó de una singular experiencia que había tenido la noche anterior. Era bien tarde y estaba leyendo en su oficina de la iglesia cuando de repente el Espíritu Santo me arrancó el libro, me hizo levantarme las manos en el aire y me ordenó que me pusiera en pie. Cuando lo hice, me dijo que tomara un frasco de aceite y fuera a la oficina del pastor Yo era la única persona en la iglesia en aquel momento. El Espíritu Santo me mandó a que cerrara con llave las puertas y ungiera los marcos y los dinteles de las puertas, luego las puertas mismas y luego las ventanas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que le pidiera al Señor que sellara aquella oficina. Así lo hice, pero sin imaginarme por qué. La oficina permaneció cerrada y sellada hasta que entramos en la mañana. Alabamos al Señor por su provisión. Aquella oficina había sido sellada para protegernos en cualquier interferencia externa durante la liberación del aire. En total, la batalla se prolongó más allá de las 10 horas. ¿Qué tiempo de alabanza y regocijo al final? Una vez más el Señor había cumplido su palabra y había libertado al cautivo. Desde aquel día el Aine ha permanecido libre de demonios. Jamás bastarán las palabras para alabar al Señor por su maravillosa liberación. Amén. Hasta aquí el capítulo 12 del libro Él vino a dar libertad a los cautivos. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos toda gloria, toda majestad, toda honra. Señor, en esta hora estamos confiados delante de ti, de tu presencia, Dios mío. En esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre amado, dándote todo honor y toda gloria, Señor, cubriendo nuestras vidas, Padre amado. Yo te ruego, Señor, que ahora nuestras vidas sean cubiertas con un cerco, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre amado, que la sangre de Cristo cubra nuestra vida, la vida de mi familia, Señor, la vida de los hermanos de la iglesia. Señor, cubre ahora con la sangre del Cordero la vida de cada una de las personas, mi Señor, que están, Padre amado, escuchando este audio en esta hora. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre amado. Por eso te rogamos, Dios mío, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cubra con la sangre del Cordero, Padre amado. Que nos libre, Señor, de toda exposición diabólica, demoníaca. Que toda interferencia del enemigo en contra nuestra sea desarraigada, Señor, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, sea la sangre del Cordero en nuestras vidas. Señor amado, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la convicción, gracias por lo que tú nos has dado, gracias por lo que has hecho, Señor, con nuestras vidas. En esta hora nos ponemos en tus manos, nos ponemos en la brecha, Señor, y clamamos tu poder, Padre. Señor, liberta a los cautivos, aquellos que están atados al satanismo, Padre. Liberta a aquella familia nuestra que están atados por espíritu. Liberta a aquellos hermanos que aún han confesado a Cristo, pero que todavía tienen ataduras. Señor, sea usted liberando nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, en esta hora reprendemos toda enviación, toda venganza, toda transferencia demoníaca, diabólica, toda enviación de brujería, de hechicería en contra de nuestras vidas, de nuestras iglesias, Señor, de nuestras familias. En el nombre de Jesucristo declaramos la victoria, Señor, de Cristo en la cruz del Calvario, y declaramos la victoria para nuestras vidas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí este capítulo. Que Dios le bendiga y Dios le cubra. Nos vemos en el siguiente video. Shalom.